Travesía BIM es un espacio para el encuentro de ideas y novedades sobre BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en Latinoamérica y el mundo. Travesía BIM es una producción de BIMspector 360 con el apoyo de Formación AEC. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestra bitácora de viaje. Te invitamos a que nos acompañes. Hola a todos, soy Miguel Sánchez. En esta ocasión les hablando en solitario para este episodio de Travesía BIM. Y bueno, su tema de hoy va a ser, estaremos hablando acerca de la evolución en el mundo de la visualización 3D para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Para hacer algo de contexto, digamos, esto es un tema con el que pues, me siento muy a gusto porque es a lo que me dediqué desde hace algún tiempo, ya unos 15, 16 años de experiencia en el mundo de la visualización. Inclusive fue lo que me introdujo a la arquitectura que posteriormente estudié. Les comentaba en el episodio 0 que soy ingeniero mecánico, pero egresado en el año 2004 y justamente un poco antes de ello, en 2003, tuve mis primeras experiencias dentro del mundo de la visualización arquitectónica, que posteriormente me motivaron a estudiar la carrera de arquitectura, de la cual egresé en el año 2011. Para hacer un poquito de historia sobre, digamos, todo este mundo, ¿no? Ya, como les decía, pues vengo de una época en donde no existía mucha información sobre esto, existían muy pocos motores de render y donde mucho del trabajo que se veía a nivel de publicidad inmobiliaria eran renders muy planos de muy baja calidad e incluso pues, se podía decir que en ese entonces todavía los mejores trabajos realmente eran los trabajos hechos a mano, trabajos en aerografía, trabajos en acuarela o trabajos de índole digital, pero con un proceso de postproducción y retoque que inclusive pasaba por herramientas manuales, ¿no? En aquel entonces nos dedicábamos a hacer renderizado en Max con un motor interno. No se veía acerca de otros motores adicionales. Tampoco había tanta información sobre ello. Ya en el año 2005 pues empezamos a conocer algo sobre los motores de ray tracing que otorgaban un mayor nivel de realismo para hacer más digerible la información para quienes no manejen el término. Vamos a irnos adentrando, sin embargo no demasiado, en algunos de los conceptos. El renderizado que nosotros conocemos como el básico que veíamos en AutoCAD o el muy básico que veíamos en Max es un renderizado básico llamado Scanline. Ya cuando aparecen los motores Ray Tracing, que su nombre lo dice, es un trazado de rayos. Los motores Ray Tracing lo que hacen es que desde el punto de vista donde está la cámara, se emiten fotones que van a rebotar de la misma manera, o por lo menos tratando de simular la reflexión y el comportamiento con cada uno de los objetos que conforman la escena. Entonces, de allí es que se obtiene la imagen como una representación, digamos, digital de lo que el ojo, de cómo funciona el ojo. Nosotros lo que hacemos es que vemos lo que nos retorna de los rebotes de luz dependiendo del tipo de material, ¿no? El material, una madera, una pared en blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empiezan a salir estos motores de Ray Trace, pues empieza a aumentar la calidad de las imágenes que se producen, ¿no? En mi caso, en el año 2005, logro tocar, pues digamos, logro recibir un motor de render como lo es V-Ray, que pues muchos lo conocerán, es realmente el que lidera el mercado de la visualización y ya digamos, se ha extendido mucho por su aplicación solitaria y también sobre todo por su plugin para 3D Studio Max, pero también existe para Rhino, para SketchUp, para Cinema 4D, Revit y Maya. Entonces, bueno, ese fue, en mi caso fue un inicio bien particular, pues porque fue un proyecto que se tomó y no traía muchas responsabilidades aparte de sacar ese proyecto y fueron un par de semanas de ensayo-error. Recuerdo que eran unas 3 imágenes de unas oficinas para un proyecto de interiorismo y pues bueno, me lancé en esa aventura y se generó una imagen que realmente el cliente no se esperaba tal resultado y tampoco nosotros, pues fue una sorpresa, fue un salto cuántico en términos de calidad. Todavía había mucha falta de experiencia en ese aspecto,
Y bueno, realmente fueron renders de 24 horas para imágenes de a lo sumo 6 megapíxeles. Pero lo que tiene interesante de esto es que ya fue, digamos, como que el inicio del fotorrealismo en base a una imagen con poca postproducción, ¿no? Luego, pues hay un montón de renders, de motores de renders que funcionan bajo el mismo esquema de ray tracing, como lo puede ser Mental Ray, que ya fue descontinuado luego que lo adquirió Nvidia, pero en su momento se utilizó inclusive para cine, como películas como The Matrix y algunas de la saga de la segunda trilogía de Star Wars. Está el iRay, que también es propiedad de Nvidia, el Octane, el Maxwell, Atlantis, que se enfocó muchísimo en el tema fue muy utilizado para visualización arquitectónica, el Keyshot, etcétera, etcétera, ¿no? Y últimamente ha tomado mucha relevancia el motor Corona, que digamos un fuerte contrincante del V-Ray, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando llega un motor de render de esta categoría como V-Ray, ¿no? A cambiar la expectativa que tenía sobre las personas sobre una visualización en 3D. Era un software muy potente, pero así como es potente de software, los requerimientos de hardware también así lo eran. Entonces, ¿qué pasaba? Que realmente, digamos, el estudio usual que de pronto tenía un computador que podía hacer funcionar perfectamente con un AutoCAD, te das cuenta de que no es lo mismo para un modelado 3D de esta naturaleza, sobre todo en términos de render. Los motores de ray tracing funcionan principalmente, bueno, iniciaron todos, funcionan a nivel de CPU, es decir, que necesitas una gran cantidad de procesamiento para poder generar las imágenes y de la misma manera un altísimo consumo de RAM. Para nosotros era teníamos que cruzar los dedos en los momentos en donde hacíamos cálculos porque siempre estaba ese punto de que uno no sabía si hacías algún parámetro incorrecto, tuviese un desbordamiento de RAM y pues ahí va tu pantalla azul o tu fatal error que tanto le tenemos miedo. Entonces, bueno, además del tema de calentamiento, incluso teníamos momentos en donde destapábamos y colocábamos ventiladores y el aire acondicionado hasta el máximo. Entonces, bueno, eran grandes funcionalidades, pero que realmente necesitaban un hardware muy potente. Y así como esas mismas grandes funcionalidades necesitaban un hardware potente, también pues, obviamente, para poder lograr tantas características y tantas cosas, pues genera una dificultad de uso muy grande. Si alguno de ustedes ha tenido pues, digamos, la oportunidad de ver los paneles de propiedades de V-Ray, estamos hablando de que se suman cientos de propiedades diferentes entre la configuración de las luces, de las cámaras, de los materiales y los propios parámetros de render. Inclusive, digamos, el libro más famoso en términos de una guía completa sobre V-Ray, que es un libro de Francesco Legrenzi, es un libro de 1000 páginas, en donde se habla uno por uno las propiedades con la explicación física de dónde sale y todo esto, ¿no? Entonces, esa misma curva también, pues, hizo que, obviamente, quienes fueran dominando el software, pues, se iban destacando del resto, pero también era una especialidad que daba mucho, digamos, mucho prestigio y te separaba del resto, ¿no? Entonces, pues no era en todos lados donde de pronto podías tener un estudio, podías tener una persona que dominase el Maxa o con el V-Ray a un alto nivel, ¿no? Poco a poco esas brechas se fueron cerrando porque aparecieron algunos conceptos como el Universal Settings, que era como una especie de receta en donde pues decía que básicamente con ciertos parámetros funcionaban bien para casi cualquier tipo de escena que se necesitase, digamos, sea nocturna, sea interior, sea exterior, sea diurna, etcétera, etcétera. También salieron algunos plugins que entendieron esta necesidad para acercar un poco más el resultado y te permitan un poco, un par de clics, pues tener, digamos, estos presets, ¿no? Todos guardados ahí. Y bueno, al final que V-Ray entró en razón de darse cuenta de que se estaba perdiendo una parte de un usuario potencial porque pues, la curva de aprendizaje era muy grande. ¿Qué pasa? Pues si eres diseñador, te dedicas a la visualización, pues de pronto ese es el pan de cada día y vas dominando poco a poco todo y vas teniendo una serie de flujos ya específicos, ¿no? Pero si tu principal nicho es la arquitectura y generar proyectos y generar diseño, pues realmente no tienes el tiempo de armarte toda esa información de allí, ¿no?
yo, bueno, tuve la oportunidad de que ya habiendo trabajado en el área de visualización, obviamente, pues al entrar en estudios de arquitectura, pues aunque entrara al área de proyecto, pues se podía generar, digamos, los renders de buena calidad, pero seguía siendo algo que, digamos, te saca de lo que haces usualmente y te tienes que meter a preparar todos los renders, ¿no? Porque pues hay una gran cantidad de parámetros que controlar y que probar, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que, bueno, mi opinión es que cuando empiezan a aparecer otros motores de render mucho más sencillos y luego que se expandió, por ejemplo, el uso del SketchUp, que acercó el modelado 3D de mucha gente que trabajaba en AutoCAD y luego quería sacar algunas imágenes. Poco a poco eso fue abriendo, digamos, abriendo la mente de quienes desarrollaban este software como el V-Ray para darse cuenta que necesitaban que las soluciones fueran mucho más rápidas, ¿no? Ya cuando aparece el V-Ray Quick Settings, si no me equivoco, posterior a la versión 3 y tanto, en donde ya realmente sí habían opciones, presets para escenas interiores, exteriores y nocturnas y etcétera, ¿no? Digamos, imágenes de producto, demás. Y bueno, también, digamos, una de las opciones que puede tener uno era simplemente copiar y pegar parámetros de un lado a otro, ¿no? O sea, era básicamente el mismo concepto de la plantilla. Era tener unos ciertos archivos donde ya tú decías, bueno, pues ya esto está funcionando en términos de iluminación, en términos de cámaras y demás, y pues readaptar, readaptar, readaptar. A medida que el render, el render fotorrealista pues toma mayor fuerza, entonces se fue creando una brecha, ¿no? Entre quien digamos, que hacía un render in-house a nivel de estudio y que anteriormente de pronto eso funcionaba como un entregable para un cliente, pero ahora existía, pues realmente cada vez fue más ubicuo, estaba más presente en todos lados, pues digamos, un render de buena calidad, de buenísima calidad. Sin embargo, realmente, pues por lo menos en mi experiencia, había veces en donde muchos clientes todavía no comprendían eso. También parte de la labor comercial es precisamente entender las bondades de que, pues, en este caso, para el tema de real estate, de inversión inmobiliaria, pues la imagen vende, ¿no? Otra de las áreas importantes dentro de todo esto de la visualización es el postprocesado. He visto cómo ha habido una evolución desde, digamos, de principio de este siglo, donde todavía utilizábamos prácticamente la imagen que se generaba era 100% el edificio, ¿no? Yo recuerdo que haber invertido pues varias horas en retocar tan solo un par de imágenes, ya que absolutamente para lograr mayor realismo, pues no quedaba otra que pues hacer todo el montaje de cada planta por sí sola, inclusive hacíamos con vehículos y una gran cantidad de trabajo 2D para lograr aumentar el realismo de las imágenes. Hacer manualmente todo lo que era el ajuste de la cámara a la vista de la foto contextual que tomábamos en el terreno, ¿no? En el sitio donde estaba la obra. Pero sin embargo, poco a poco, con la aparición de librerías cada vez más complejas, cada vez más completas, cada vez más, inclusive, pues más realistas en términos de configuración de material, se ha ido pasando a la escena 100% modelada, que es lo ideal, ¿no? Y luego pues, también se extendió el uso de los fondos HDRI en 360 que permitían hacer una imagen ya con un contexto, bien sea pues un contexto tomado de la misma imagen o generada por fotografía 360 e inserta dentro del modelo. Entonces son todos muchos aspectos que han ido mejorando el flujo de trabajo y permitiendo que la imagen cada vez necesita un proceso más pequeño de postproducción. Sin embargo, bueno, hay ocasiones y hay personas que son, digamos, especialistas en, digamos, llamémoslo la gama alta de la visualización arquitectónica, en donde generan múltiples capas con muchos de los elementos digamos, el RGB, de la oclusión de ambiente, de canales de materiales, de profundidad de campo, etcétera, y que hacen toda una postproducción mezclando todas esas imágenes y demás. Sin embargo, para, digamos, el render del día a día o el estándar medio, eso es un proceso que, pues, en la medida que te lo puedes ir ahorrando, pues muchísimo mejor. La necesidad de una gran potencia de hardware para el renderizado en Ray Trace, en motores de Ray Tracing, hizo pues el nacimiento del render en red.
Ya aplicaciones como el Virrey, ya en algún momento ya habíamos empezado a probar nosotros en oficina el renderizado en red, donde pues, aprovechamos los 3 4 5 equipos que llegamos a tener para hacer un renderizado en red. Pues era un proceso bastante tedioso, pero lo más importante es cuando ya empiezan a aparecer servicios, digamos, servicios de terceros que te ofrecen esto, ¿no? Les compartiré, por ejemplo, la gente de Chaos Group, que son los propietarios de Virrey. Ellos tienen digamos, un listado de granjas de render autorizadas, ¿no? Digamos, que son los que ellos avalan de la calidad que presentan. Que esto permite pues, una disminución en costos muy importante, pero obviamente ya funcionan a partir de cierta escala, donde ya tú necesitas eso, sí, en donde ya tú necesitas digamos, la generación de imágenes de altísima calidad, y ya te dejas de preocupar en la cantidad de CPU que tienes que usar para ello. De hecho, las tarifas están basadas en gigahertz por hora. Entonces, es básicamente el tiempo que tome y los gigahertz que tú contrates. Que pues si estamos hablando de que pues, de pronto si en tu equipo, si en tu red tienes un total de 30, 40 procesadores, ahí estamos hablando de que ellos ponen a disposición cientos, si no miles de CPUs para ello, ¿no? Entonces esto abre otro panorama donde ya tú dices, bueno, pues ya no necesito tanto este poder de procesamiento, tantos gigas de RAM, y se vuelve a ir otra vez la balanza hacia que, bueno, pues ya de pronto los equipos que actualmente, pues un estudio puede utilizar para algún programa de modelado BIM, funcionan muy bien para generar, digamos, generar el procesado digamos, modelado, perdón, de una edificación que luego, pues aunque te quedes corto en el tema de render, pues lo puedes resolver con una granja de render. Ahora, hemos estado hablando de lo que les comentaba que era el motor de Ray Tracing. Para recapitular, es este que pues hace el cálculo en base al comportamiento, digamos, de la luz y las propiedades de los materiales, para generar un píxel y pues un conjunto de píxeles que generan en definitiva una imagen. Sin embargo, hoy día en nuestra industria pues nos estamos acostumbrando más y más a el render en tiempo real. Entonces, ¿qué es el render en tiempo real? El render en tiempo real no es más que motores de renderizado software que está basado en la tecnología del PBR, que por sus siglas en inglés es el Physical Based Rendering, o render basado en física, en propiedades físicas. Y no es más que una afortunada herencia de la industria de los videojuegos, que realmente pues, es quien ha ido avanzando cada vez más y más en el desarrollo de motores de renderizado en tiempo real, porque precisamente, obviamente, cuando tú vas a jugar un juego, pues lo que necesitas es que se generen los gráficos en tiempo real, con toda la interacción de sombras, de reflexiones, de oclusión, etcétera. Y entonces, digamos, la diferencia de el motor de render basado en Ray Tracing y en CPU con el PBR es que el procesamiento se hace a nivel de GPU, que la GPU es el procesamiento, la unidad de procesamiento gráfico, es decir, la tarjeta de video. Entonces, la diferencia principal, digamos, a nivel de cómo se comporta uno y el otro es que, como ya les decía, cómo funciona el Ray Trace, el PBR no se basa tanto en el comportamiento de la luz a través de su recorrido y por todos los rebotes que tiene, sino que está más basado en las propiedades del material. El PBR se basa en ciertas propiedades, que una de ellas es la conservación de energía, el albedo o difuso, la reflectividad, el Fresnel, oclusión, etc. O sea, creo que sería muy profundo entrar en esos temas, no es la intención, pero precisamente lo que se refiere son propiedades que tiene un objeto sobre cómo se comporta la luz cuando rebota sobre él. Entonces, estos motores lo que hacen es que utilizan ese esquema, pero de una manera, digamos, simulada. ¿Por qué? Porque muchas de estas propiedades, muchas de estas características están, como se dice, horneadas o baked en el material. Entonces, cuando se genera una escena, realmente lo que se está haciendo es que se genera la geometría visible empleando una serie de aproximaciones en el menor tiempo posible. Entonces, se está generando la geometría
qué está viendo la persona, digamos en este caso para los juegos, y solamente al generar toda esa geometría estás simplificando muchísimo el procesado. Es como si, como digamos, nuestra vista, ¿no? Lo que estamos viendo es lo que estamos procesando. Lo que está detrás no lo estamos procesando, sino hasta que volteamos. Entonces, esa simulación que se hace permitió ir cada vez más y más avanzando en la generación de imágenes muchísimo más reales. Y bueno, lo podemos ver día a día cuando comparamos algún videojuego de hace muchos años al nivel de realismo que tienen hoy día, ¿no? Y por mencionar algunos de los más famosos, ya algunos bueno, quienes jugamos los conocemos un poco más, y quienes estamos también en el tema de la arquitectura y la ingeniería, pues también los hemos oído porque se han ido extendiendo sus usos a soluciones de visualización arquitectónica, pero digamos los principales juegos, digo, los principales motores de render de juegos digamos, que están presentes es el Unreal, que actualmente está en su cuarta edición, el Unity, el CryEngine, Havok y Frostbite, que es de Electronic Arts. Entonces, estos tres primeros realmente son los que digamos, se han extendido un poquito más. La gente los ha tomado para el uso de visualización arquitectónica, ¿sí? Y en especial Unreal y Unity, siendo de hecho Unreal quien más ha hecho énfasis en esto, ya que pues digamos, hicieron una liberación de el Unreal Studio para visualización arquitectónica, inclusive a nivel comercial, de forma gratuita. Entonces, bueno, esta ola de motores de real time lo que hizo fue que pues, llegó a nuestra industria AEC con algunas soluciones que ya les suenan familiares, como lo puede ser el Lumion, que ya pues, va a estar su versión 10, sale el próximo mes de noviembre. Es Twinmotion, viene siendo otro que anteriormente era propiedad de Advent, hoy día pues es propiedad de Unreal. El Lumen, que es de Bentley, y otras soluciones como Inkscape también. Y bueno, entre ellos tenemos algunas características muy interesantes que precisamente se han ido dando para darle una mayor vinculación al flujo de trabajo BIM, que es una de las cosas más importantes, es la sincronización directa de modelos. Estos motores que les comentaba mantienen conexiones con básicamente un par de clics a aplicaciones como lo puede ser ArchiCAD, al Revit, a SketchUp, a Vectorworks y a MicroStation, según cada uno de los casos, ¿no? Para no entrar en detalle cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, es que nos permite eso. Tenemos un plugin, un add-on instalado en nuestro software, hacemos un clic y nuestro modelo pasa directamente a sincronizarse con alguna de nuestras aplicaciones. De ahí la gran ventaja es que pues en pocos clics tenemos nuestro modelo, hacemos una ambientación, generamos un render con una muchísima mejor calidad de lo que obtuviéramos directamente en el software. Sin embargo, hay que recalcar que pues, realmente los motores internos de los software BIM han ido aumentando también en términos de calidad para generar mejores productos. Sin embargo, pues la rapidez con que se generan las imágenes y la posibilidad de hacer diferentes ambientaciones, como lo puede ser el tema de vegetación, el tema de escala humana, de elementos ambientales como clima, cambios entre el día y la noche, animaciones, etcétera, pues hace unas herramientas que de verdad que llegaron para quedarse, ¿no? Actualmente, pues la nueva versión de Lumion pues, promete una gran cantidad de mejoras. Realmente actualmente es quien lidera, digamos, en preferencias en temas de motor RT para visualización arquitectónica. Sin embargo, pues bueno, hay muchas apuestas sobre Twinmotion, ya que primero, bueno, para quienes no lo saben, hasta el mes de noviembre se puede hacer descarga gratuita de Twinmotion 2019 y esta licencia va a quedar libre, digamos, una vez que la tienes y salga la versión 2020, digamos, va a seguir estando vigente, pero digamos, las apuestas están en que ahora que pues la tomó Unreal, que es una de las compañías a nivel de motor de render para juegos más grandes a nivel global, pues están apuntando alto en este mercado para la industria AEC. Y bueno, también una de las cosas que han incorporado en estas aplicaciones es la vinculación con la realidad virtual.
permitir inclusive utilizar mandos de videojuegos, etcétera, ¿no? Hay un nicho dentro de todo esto que no, digamos, para el RT, para la visualización arquitectónica, que es el nivel avanzado, que es utilizar motores como el Unreal Studio, Unity y CryEngine, que eran los tres primeros que les comentaba, que pues bueno, se pueden obtener resultados ya prácticamente a nivel de hiperrealismo, pero con una curva de aprendizaje mayor. Pues obviamente yo diría que es para cierto tipo de soluciones en donde pues, necesitas generar imágenes más avanzadas. Obviamente los resultados son superiores que lo que actualmente obtenemos con otro software como les decía Lumio, Twinmotion o el Escape. Sin embargo, actualmente pues ya estas son utilizadas para hacer aplicaciones de realidad virtual, pues los recorridos son interactivos, son soluciones mucho más inmersivas, con temas como permitir al usuario dentro de la aplicación hacer cambio de materiales, hacer cambio de la ambientación del lugar. Y pues, realmente estamos hablando de que se abre un abanico de oportunidades y de posibilidades que cuando, por ejemplo, en mi particular, ni siquiera me imaginaba cuando empecé en esto hace 16 años que estarían disponibles, ¿no? Y avanzando al tema de cómo están los flujos, digamos, cómo todo esto juega un papel dentro de los flujos de trabajo de de un estudio de arquitectura, ingeniería dedicado a la construcción, sobre todo pues buscando enlazarlo con el tema de transformación digital y BIM, ¿no? Digamos, la modalidad en que se ha estado, digamos, que siempre se ha manejado el tema del render, son varias facetas, ¿no? Una de ellas es obviamente el consultor externo. En mi caso, pues yo veo, pude presenciar de primera mano pues tres tipos de consultor externo, que una de ellas es, digamos, la gente que no está a nivel profesional dedicada a ello, pero que pasa mucho a nivel de las escuelas de arquitectura, que lo primero que hacen los estudiantes cuando cuando empiezan a dominar aplicaciones es dominar el tema del render, ¿no? De hecho, pues, ya cuando estaba estudiando arquitectura, pues de pronto me sorprendía ver algunos resultados de gente que pues, con poco tiempo pues, ya generaba unos resultados de muy buena calidad comparado pues en mi caso ya yo estaba dedicado, digamos, profesionalmente a ello, ¿no? Mientras hacía mi estudio de arquitectura. Una de las cosas que pasa aquí, pues, lo he vivido, mucha gente piensa de pronto que pues, es mano de obra que se paga muy barata, que contratas estudiantes y sientes que en cierto modo pues, van a aprovechar la oportunidad por desarrollar un proyecto para un cliente y algo que se va a publicitar y promocionar. Y muchas veces, bueno, también viene eso de la mano con pues, un know-how pues, que está un poco más atrás en términos del entendimiento de cómo desarrollar ciertas partes a nivel de la visualización, pero pues es algo que obviamente viene de la mano con la curva de aprendizaje, ¿no? El otro tipo de consultor externo, pues obviamente el freelancer, el independiente, que pues muchas veces lo que juega allí es el tema de los tiempos de entrega, ¿no? Pues porque por el mismo hecho de que hay una actividad pues, que generalmente se realiza en solitario, ¿no? Ahí estuve pues, durante mucho tiempo dentro de este rubro, ¿no? Y pues por último el estudio dedicado que pues es cuando ya pues te contratas a una empresa que tiene un mayor expertise en ello y obviamente pues, el tema de un tabulador de costos que pueda tener un estudio dedicado a ello pues no va a ser el mismo que te va a presentar un estudiante, un freelancer, un independiente, pero tienes que tener en cuenta también que pues hay un know-how y hay toda una estructura detrás de ello. Bueno, a pesar de esto, del tema de los consultores, hay algo que ha ido creciendo más y más y precisamente porque ha ido creciendo, porque estas aplicaciones como el Twinmotion, el Lumion, el Escape, pues, han acercado el render con mayor calidad, mayor realismo y muy rápido al estudio como tal, al estudio que está generando el proyecto. Entonces, el render pues in-house, que puede ser un render básico, que realmente es lo que se utiliza para comunicación interna y de pronto algún tema de toma de decisiones y preliminares, o pues un render avanzado que se haga, digamos, en casa, ¿no? Por decirlo, dentro de la organización, que pues, cuando el tamaño de la organización lo amerita, pues tener
una persona o un departamento dedicado a ello, ¿no? Al final del día, pues el que convendrá será dependiendo de las necesidades, expectativas, madurez de los modelos y el uso del producto final de allí, ¿no? Y ahora luego de todo este amplio preámbulo, que son tres cuartas partes de este episodio, que es precisamente de dónde venimos en términos del tipo de motores de render, cómo han ido evolucionando, cómo han ido cambiando con el pasar del tiempo a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas y sus características. Lo que se está viendo es que del mismo modo que el maquetista y el ilustrador en su momento pues tuvieron que pasar por una metamorfosis de reinvención a la llegada del 3D, pues la especialización es clave para la sostenibilidad de aquellos que se dedican a la visualización arquitectónica, ¿no? Digamos, un análogo a la automatización en la industria. El que se está dedicando a render si siente que está en juego porque de pronto ya el mismo equipo que se dedica a modelar el proyecto y en el taller de diseño genera una imagen con un motor de tiempo real que sustituye parcialmente su trabajo o totalmente si así fuera. Hay que entender que hay que avanzar hacia otras partes, ¿no? O sea, hay que meterse en el ámbito de las aplicaciones en realidad virtual, hay que meterse en el ámbito de la realidad aumentada, hay que hacer soluciones de tipo interactivas y demás, porque pues es la reinvención que nos toca a todos en cada uno de los nichos de nuestra industria. Entonces, precisamente es por eso, porque estamos teniendo resultados cada vez más fotorrealistas, inclusive hiperrealistas con pocos clics. Sin embargo, bueno, yo considero que los estudios no pueden caer en la tentación, sobre todo los pequeños, pensando que pueden resolver todo desde adentro, porque a veces es un tiempo valioso que puede invertirse mejor, ¿no? Entonces, de pronto sacar de un proceso de diseño, documentación o inclusive de gestión de presupuesto y demás a un equipo para que se dediquen un tiempo a generar una serie de imágenes, hay que siempre estar, ¿sabes? Poniéndolo todo en balanza, ¿no? Creo que puede haber un balance ahí sano en ese aspecto y dedicar el tiempo a lo que en verdad vale la pena y dejar a César lo que hace César cuando de generar unas imágenes o una animación o unas soluciones en visualización de otra calidad, de otra escala, a un consultor, ¿no? Y justamente enlazando con esta parte de hacia dónde debería avanzar, es que eso, justamente la realidad virtual y la realidad aumentada van a seguir abriéndose pasos, y no solo a nivel de comercialización, que es de pronto lo que ya en muchos casos se utiliza para proyectos en donde en un showroom preparas espacios para visualizar a nivel de unas gafas 3D, perdón, unas gafas de realidad virtual, pero también en los mismos procesos de diseño se está cada vez incorporando más esto, ¿no? Para revisión conceptual, para entender mejor cómo va avanzando el diseño en sus etapas iniciales, inclusive. También hablamos de gestión de construcción, de construcción, coordinación, gestión del archivo, ¿no? Soluciones de realidad aumentada en donde los modelos ya están generándose para hacer recorridos y determinar lo que no estás viendo, digamos, lo que los muros y los techos no te permiten y saber cómo están tomando información de tu facility management para gestión de los activos, ¿no? Y las tecnologías en RT, digamos, van a ir ganando terreno, permitiendo que esas representaciones sean cada vez más realistas. Porque si bien estas soluciones ya las manejan diferentes software, todavía el nivel de representación es sencillo. Pero pues yo considero que va a ser muy natural de que ya cada vez, como son aplicaciones que necesitan menos potencia de procesamiento, pues el realismo siempre va a ir sumando. Y como punto final de hacia dónde estamos yendo con la visualización, pues yo considero que con el avance del BIM, los modelos cada vez son más complejos y cada vez tienen más información. Y eso implica que los contratantes de estos servicios, o de estos requerimientos, tienen o tenemos que tener flujos de trabajo y protocolos de cesión de información claros para mantener la transparencia de la información. Porque, bueno, obviamente, previamente pues se emitía una información 2D que tú podías borrar ciertas cosas, pero no había mucho más allá de líneas que fuera a recibir el tercero. Hoy día ya estamos hablando de un modelo entero donde hay una cantidad de información y es importante mantener la transparencia, sobre todo cuando contratas a un tercero.
Sin embargo, hay que ver el punto positivo, ¿no? El proyectista tiene más protagonismo hoy día porque es quien realmente está generando el modelo. Anteriormente, pues en mi caso, pues, en centenares de proyectos, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar probablemente entre unos 300 a 400 proyectos de visualización en 3D. Yo recibía una información CAD, como les decía, ¿no? Y uno pasaba a hacer el modelo. Muchas veces era nuestra responsabilidad tomar inclusive ciertas decisiones que a nivel volumétrico el proyectista no había representado bien, o inclusive se había imaginado de una forma cuando generó la información 2D y luego al levantar en 3D te dabas cuenta que era diferente. Hoy día, pues, cuando hay un protocolo de sesión de modelos, pues realmente quien está entregando el modelo es quien lo está proyectando y no el caso contrario, que era lo que nos tocaba a nosotros, que al final lo que muchos decían era, oye, pues, pero compárteme el modelo de vuelta, ¿no? Ahí, bueno, ahí había muchos temas contractuales porque justamente nuestro entregable era una imagen o un archivo de video y pues luego, claro, obviamente terminaba siendo muy valioso ese modelo porque era la primera vez que muchos proyectistas veían realmente cómo se comportaba su modelo en 3 dimensiones, ¿no? Pero esa característica pues permite que la fiabilidad de los modelos es mayor y al final del día no nos va a llevar a otra cosa que a mejores resultados, que es lo que queremos y es lo que buscamos tanto quienes se dedican a la visualización como quienes se dedican al proyecto y al diseño. Pues sí, ya como cierre, como conclusión, lo que podría aportar es que realmente todas las áreas de nuestra industria pues se han ido transformando y esta no es una que esté ajena a ello, ¿no? Es muy relevante, muy importante entender que algunos roles se han estado moviendo, que la balanza, digamos, de quién maneja la información, de quién genera qué, también se ha ido moviendo, ¿no? Como bien les decía, con este tema de que quién es el que genera los modelos, quién no. Y realmente lo único que hay que tener en cuenta es que los cambios no vienen sino obligando a reinvención de cada uno de los actores. Cada quien se tiene que ir adaptando a los diferentes paradigmas que se crean y pues es muy importante siempre estar a la delantera, ¿no? Si hay transformación digital, la transformación digital no puede ir sino de la mano con mejora continua porque el fin es no quedarse atrás. Entonces, siempre pues tener en cuenta eso. Si quien se dedica a esto pues tiene que estar muy pendiente de hacia dónde va el tren ahorita, de qué se está generando a nivel de tecnologías más inmersivas como la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, y pues entender que este tipo de cambios no necesariamente están implicando que desaparece el visualizador porque ya se utiliza un software mucho más sencillo como un Lumen o un Twinmotion, sino que hay cambios y lo importante es que si el producto que se genera sigue teniendo una ventaja sobre lo que se pueda estar haciendo, digamos, a nivel muy, muy básico dentro del estudio, va a seguir siendo rentable. Y bueno, no me queda más que agradecerles a nuestros oyentes, pues habernos acompañado el día de hoy y seguirlos invitando, como siempre, a formar parte de esta travesía y viviendo juntos la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Vivamos bien. Hasta luego, hasta el próximo episodio. Gracias.